acción implica un placer y una consecuencia. No tener claras ambas situaciones podría acarrear muchos problemas. Bienvenidos a la Cámara Oscura. Hoy hablaremos sobre la responsabilidad en el audiovisual y sobre cuáles son los 3 ejes transversales de la libertad de expresión. ¡Comencemos! El audiovisual es uno de los productos de mayor consumo a nivel mundial. Ahora todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo. Contamos con un poder que nos conecta, pero si no es utilizado de manera consciente, puede llegar a perjudicarnos. Para entender el capítulo de hoy, lo vamos a dividir en 3 partes, que son libertad de expresión, comedia y por último, la responsabilidad de contar con actores naturales. La libertad de expresión es el derecho que tenemos como seres humanos y que nos permite comunicarnos de manera libre, todo con la finalidad de tener una sociedad justa y abierta. La libertad implica responsabilidad. Toda acción tiene una reacción. Es decir, que si vivimos en sociedad debemos conocer las reglas y, por sobre todo, actuar con coherencia. Esto funciona siempre y cuando se tenga clara la frontera de la dignidad, la intimidad, la honra, el respeto y también las consecuencias de las acciones. Preguntarse siempre, ¿esto construye? Es fundamental para dar el primer paso. Como lo reseñamos en el video sobre el análisis de la estrategia del caracol, se plantea que el bien es todo aquello que me beneficia y beneficia a los demás. El mal es todo aquello que me beneficia, pero perjudica a los demás. No es lógico decir la frase, sus derechos acaban donde empiezan los míos. Esto es decadencia. La responsabilidad de nuestras acciones debe estar ligada a la coherencia. Si pensamos que la libertad, al ser un derecho, significa que puedo hacer lo que quiera pasando por encima de la ley, estaríamos cometiendo un error grave. Es como decir que soy un boxeador que puede golpear a las personas en la calle sin medir las consecuencias, basándome en el escudo de la libertad de expresión. Evaluemos este ejemplo. La libertad de expresión tiene 3 ejes transversales que son responsabilidades, deberes y derechos. La responsabilidad del boxeador está en el autocontrol, en saber que el poder adquirido implica ser utilizado solo con fines deportivos y, en casos extremos, como un mecanismo de defensa personal. Dentro de los deberes del boxeador está su preparación física y mental antes de cada pelea, combinada con una dieta y un régimen deportivo extremo. Hablamos de que puede enfrentarse a un evento real en donde su vida está en riesgo. Una vez superada la etapa de responsabilidades y deberes es cuando los derechos deben aparecer. En el caso del boxeador, su derecho es el de tener un rival justo, es decir, que sea del mismo peso y división. Luchar en un ring con un arbitraje y jueces que apliquen la justicia con imparcialidad, incluso en caso de ser necesario, detener el evento deportivo si las condiciones no están a la altura. La libertad de expresión cuesta demasiado como para ser tomada a la ligera. ¿Cómo aplicarlo al audiovisual? Miremos 3 ejemplos. Una cosa es decir. Siento que la mejor manera de tener empatía con la gente y los problemas de ellos es pues entender los problemas. Y es que mi novia también tiene ansiedad, weón. Dice una gonorrea porque siento que uno cuando no conoce la enfermedad, uno por debajo de las enfermedades. Y me pasaba eso con ella, como que pues además tiene ansiedad y tiene una ansiedad que se llama ansiedad social. Entonces ella con grandes grupos de gente pues de ansiedad no puede estar. Yo soy comediante, sí. Todo el tiempo está ahí. Y luego por monetizar y generar polémica, decir: mujer habría sido asesinada por su pareja extranjera mientras estaba dormida. Un nuevo caso de violencia contra la mujer en Luta, al Quindío. Luis Paloma Londoño, de 30 años, fue atacada por la espalda. Ese chiste. Ya no más. No. ¿Pero por qué redactan esa? Pero vean que lo que usted es cierto, o sea, una noticia sin chistes, sin comedia, sin nada, y nadie se enteró de esto, que cosa que es gravísima, es igual de grave que lo de la DJ. Y ahora le vamos a meter los chistes para que la gente se entere de lo que pasó. Por la espalda. ¿Y qué pasó con el man que la mató? ¿No tenía maletas? ¿No? Así como... No tenía maletas porque era venezolano. Sí, no. Tenía maletas pero chiquiticas, sí. Morralitos. Se llevó solo un brazo así. Le tocó hacerla de viajes a Liverpool.
El problema está en la hipocresía de la mayoría de los comediantes actuales. Hablamos de personas que tienen la capacidad de ofender a los demás bajo la excusa del humor, pero cuando el problema es con ellos, ahí sí debe ser importante. Estaban las cámaras ya puestas, es decir, Gabriel Murillo en el máster, Culo Tauro con otra cámara, Camilo Sánchez con otra cámara, y Camilo había asistido a esta grabación con su novia de turno, con la novia y tal. Y había tanta confianza entre Camilo y yo, éramos parceros y tal, que a mi cerebro le pareció buena idea comenzar a improvisar cositas sobre Camilo y su relación. Yo tengo que contarles algo. Fueron 10 minutos de chistes donde no solo el público se tiró al piso a llorar de la risa, es decir, mi salvación es que fueron chistes buenos, decentes, no hubo malas palabras de nada, raro en mí. Incluso los mismos camarógrafos que estaban en el momento muertos de la risa sin que Camilo se diera cuenta, porque habría problemas. Fue a tal punto que Camilo tomó a su novia, soltó la cámara y se puso su chaqueta así, se largó. Dijo, yo me largo de acá, y salieron ofuscadísimos. Otro ejemplo lo encontramos en el año 2024 durante el Festival Estéreo Picnic realizado en la ciudad de Bogotá. Aquí se presentó una situación peligrosa cuando un ciudadano de origen francés asiste al evento y en un presunto estado de alicoramiento y alto consumo de sustancias alucinógenas ilegales, empieza a desnudarse, realizar tocamientos y procede a orinar a las asistentes presentes del evento. Ante esta situación, los jóvenes deciden realizar la denuncia pertinente frente al acoso vivido. También piden ayuda a la logística y a la policía del lugar. Es aquí cuando aparecen los amigos del agresor y lo defienden, justificando las acciones porque él se encontraba en un estado de intoxicación alucinógena. Ante la pasividad de las autoridades del lugar, las jóvenes ven cómo el sujeto es llevado a un lugar llamado Oasis, en donde la organización de riesgos de Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza lo recibe. Posteriormente es llevado en ambulancia fuera del lugar. Aquí es cuando el audiovisual aparece como un medio de defensa y evidencia para ayudar a sustentar el nivel de acoso vivido por los jóvenes. El problema crece cuando es la organización de Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza quienes en un comunicado hacen un llamado a la empatía por el agresor, justificando que no lo deben grabar mientras está bajo un evidente estado de intoxicación. Hablan sobre un camino hacia el respeto. Aquí nos preguntamos dos cosas. ¿Y el respeto hacia las jóvenes agredidas y acosadas por una persona que no tiene autocontrol? ¿Por qué debemos aguantar el atropello de quienes hacen el daño y se escudan bajo una falsa fachada de derechos? Es gracias al poder del audiovisual cuando las jóvenes pueden aportar evidencia. Sin un video de respaldo, nadie les creería. Ante la incoherente respuesta de la organización de Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, las personas agredidas quedaron completamente indefensas. Luego del rechazo en redes que generaron los comentarios, la organización cede enviando un tibio mensaje de disculpa en las redes sociales. Cuando una persona cosifica, ofende y atropella de una manera irresponsable, escudándose en un falso humor y una falsa libertad de expresión, puede llegar a creer que tiene un pase de inmunidad para atacar a la sociedad. Estamos frente a los seres más improductivos de la humanidad. Es en ese facilismo patrocinado lo que nos lleva a un estancamiento intelectual, porque corta de tajo los derechos humanos fundamentales. Les preguntamos a los comediantes, ¿serían capaces de hacer un show frente a las víctimas de sus burlas? ¿Tendrían ustedes los pantalones suficientes para reírse en las caras de las víctimas de feminicidios? ¿Qué reacción esperan que puedan tener los familiares de las víctimas al estar en un show mientras ustedes se burlan y además se lucran del dolor de ellos por perder un ser querido de forma violenta? Piénsenlo. That was pretty. Ladies and gentlemen, Reggie has left the building. Thank you and good night. Miremos más profundo. Siguiendo con el audiovisual, cuando se crea un proyecto, lo ideal es estudiarlo y evaluar su calidad apostando a una gran inversión. Es curioso encontrar programadores que financian por medio de fórmula, pasando por encima del contenido. Es irresponsable construir un audiovisual que se valoriza al financiar por minuto, independientemente de la calidad. Lo lógico sería decir lo que cuesta el proyecto. La comedia es un arte que nos ayuda a comprender desde otro punto de vista la realidad, pero de forma caricaturesca, pensada y de autoanálisis. Es decir, que funciona siempre y cuando permita construir y evolucionar. Retomando el capítulo de los 3 tipos de industria, si lo único que se busca con la comedia es vender, entonces estamos frente a un facilismo decadente, porque ya no hay que pensar en las consecuencias. No existe la dignidad humana si el objetivo es convertirse en tendencia.
De parte de la Cámara Oscura, les regalaremos un tip de construcción de personaje. Atentos. Existen 3 tipos de personajes: los primitivos, los que cambian y los que evolucionan. Si lo vemos en un ejemplo, el tipo de persona primitiva es como el alcohólico sin control que golpea a su esposa y se presenta ante la sociedad como un faro moral. La persona que cambia es la más peligrosa, porque cuando consigue su objetivo se convierte en un primitivo. Retomando el ejemplo, cuando el alcohólico está a punto de ser expulsado de la vivienda por su esposa, el personaje cambiante se comporta como alguien sobrio, pide perdón, invita a desayunar a todos los afectados, prometiendo un cambio. Al lograr su objetivo de calmar toda la situación, vuelve a perder el control y bebe hasta quedar, de nuevo, borracho. Acto seguido, vuelve a golpear a su esposa. El personaje evolucionado es el mejor. Primero, porque aprende de sus errores. Sabe que para reparar debe trabajar duro, incluso asumir las consecuencias de sus acciones. En nuestro ejemplo, el alcohólico da un paso evolutivo al buscar ayuda profesional y así nunca más vuelve a consumir licor. Incluso con el tiempo puede ayudar a personas que están pasando por una situación similar. Acepta la responsabilidad causada por sus acciones. Así esto implica que su esposa no lo vuelva a aceptar en su vida. ¿No le suena el lema reparación y no repetición? ¿Por qué mencionamos este tip? Porque estamos hablando de la conciencia de nuestras acciones. En el audiovisual pasa lo mismo al buscar justificar acciones que perjudican como un acto de una supuesta libertad de expresión. Si no construye, definitivamente destruye. Cuando se invierte de manera arbitraria en el audiovisual, se cae en el problema de desperdiciar oportunidades que bien podrían aportar a la sociedad. Por ejemplo, cuando se contrata a personal que no es el idóneo para manejar altos cargos, se crean producciones que abaratan tanto en las historias como en los salarios de los trabajadores. Ahora podemos ver programas que tienen como referente usar un sofá con presentadores, un par de invitados y notas como apoyo para rellenar. No aportan absolutamente nada salvo para vender. Hablamos de formatos primitivos, o como las películas que son rodadas en 2 semanas, con jornadas laborales titánicas, así como el alcohólico que no tiene control ni conciencia. Recuerde, causa y efecto. Adormecer la realidad no es solucionar. El libro El principio de Peter, escrito por el Dr. Lawrence J. Peter y Raymond Hall en el año 1969, fue pensado como un chiste en un principio por el autor, pero tras varios análisis realizados se determinó que realmente apela a una realidad que no se había contemplado frente al estudio de las jerarquías en las organizaciones modernas. Se hace efectivo cuando una persona se postula para un cargo para el cual no fue capacitada. ¿Ven cómo desde el audiovisual sí se puede hacer un análisis profundo sobre la humanidad? Siempre es un gusto poder darnos el lujo de pensar y analizar, así tome tiempo. Miremos un ejemplo sobre lo mencionado. En el año 2010, un terremoto sacudió a Haití. Un equipo de noticias llegó al lugar de los hechos. Allí se les realizaron a las víctimas una serie de preguntas de manera arbitraria, tales como: ¿cuánto a la comida? ¿Qué ha comido? ¿Cuándo fue la última vez que comió y qué comió? ¿Cómo se siente en este momento? Vemos que usted está herido. Como un denominador son los cadáveres. ¿Ha visto cuerpos en las calles? ¿Qué drama están viviendo? ¿Se imaginaba que algo similar le fuera a pasar a usted, le fuera a suceder ahí? Yo soy partidario que en las tragedias no hayan entrevistas. Una persona que ha sufrido una tragedia es obvio que tenga dolor, que le duele la pérdida de sus seres, le duele la pérdida de su hábitat, de su país, de su ciudad. Tiene hambre, tiene tristeza. Yo creo que la entrevista no es un género que se aplique en la tragedia. En la tragedia se dan informaciones lejanas, con planos abiertos y fundamentalmente con un periodista y una información que documenta técnica, política, económica o ecológicamente el suceso y que despierta la ayuda y la solidaridad del televidente. Yo creo que la entrevista ahí no me funciona, me parece casi trivial, absurdo o molesto, por no decir morboso, preguntarle a alguien en medio del dolor: ¿usted qué siente? ¿Tiene hambre? ¿Tiene dolor? ¿Qué espera del mundo? Ya todos sabemos cuál es la respuesta. Cuando solo se hacen las mismas preguntas obvias como ¿cuál es el balance de? ¿Qué siente? ¿Y ahora qué viene?, no sirve más que para vender las tragedias y obtener más rating. En el capítulo del defensor del televidente de RCN se realizó un análisis sobre el tema con las periodistas Jenny Manrique, quien está especializada en trauma y periodismo por la Universidad de Columbia de New York, y Fabiola León, quien trabajaba en ese momento como representante de Colombia en Reporteros Sin Fronteras.
Yo veo hay dos panoramas. Uno, el trabajo periodístico, del propio periodista, la persona como tal. Pero hay otra parte que es la empresa mediática, que ahí hay otra visión que hay que dar sobre cómo se cubrió la catástrofe de Haití en términos de lo que fue RCN. Pues yo creo que sucedieron varios episodios con todos los pecados que tenemos todos los periodistas, es ir a cubrir una tragedia inmediata, que no tenemos una preparación muy concreta, en que no conocemos los antecedentes del país, las historias que nos podemos encontrar, y en esa medida se fue construyendo sobre la marcha un estilo de contar las noticias con todos los pecados que tiene el periodismo de inmediatez. Creo que hay una responsabilidad por parte de los grandes canales al momento de contratar a sus periodistas, porque sin lugar a dudas hay algo que yo siempre he reclamado, y es que creo que uno de los humanistas mejor formados tiene que ser un periodista, porque tiene que saber de muchos temas. Nosotros como investigadores sociales nos matamos escribiendo libros que no les llegan a todo el mundo, que no todo el mundo le interesan. El periodista en cambio tiene ante sí el gran público a través de la pantalla y la posibilidad de llegar a él. Creo que debería ser el humanista mejor preparado de todos, y eso ya es casi que ética profesional que va en la convicción de cada cual. Pero también los canales deberían de actuar un poco más enfatizando en ello, en la preparación de sus periodistas, no solamente en cómo mirar la cámara, en vocalizar adecuadamente, que es en los temas que uno nota que hacen mucho énfasis, sino también en su preparación intelectual frente a las realidades a las que se puede enfrentar, porque nunca se sabe cuándo va a ocurrir un desastre y hay que responder a ello de una manera más responsable, creo yo. Para este punto, es claro que hablamos de la preparación y formación. Es necesario evaluar si lo que hacemos tiene una responsabilidad clara. Debemos medir el nivel de compromiso con la profesión que elegimos. Preguntarnos si lo hacemos por dinero o por buscar un bien común. En teoría, el arte que todos elegimos debe tener una línea de servicio. Para eso estudiamos. Somos parte de una sociedad. Miremoslo así, si usted elige una profesión como el periodismo y quiere ser presentador, debería preguntarse, ¿lo hago para aparecer siempre en televisión? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué gran problema tiene? Porque en su proceso se debe enfrentar a una línea editorial que incluso en momentos puede traspasar su propia ética. Pero esto lo veremos en otras entregas. Ahora, si lo que busca es la independencia, también puede tener un problema. Primero en la parte financiera y segundo en su propia seguridad. Si como independiente destapa un problema de alguien con poder, puede llegar a ser amenazado o asesinado. El periodismo es un trabajo que requiere valentía, rigor, respeto y humanismo. Tomarlo a la ligera por generar ventas denigra el esfuerzo de quienes luchan por la verdad. Como ya lo mencionamos, el audiovisual está al alcance de todos. Con nuestros celulares también tenemos una responsabilidad. Nuestro deber como ciudadanos es luchar por la realidad y la razón, pero no podemos quedarnos en la fórmula que por años nos han enseñado. Para eso siempre debemos preguntarnos, ¿lo que estoy grabando puede contribuir a la sociedad o lo hago para ser viral? ¿Lo que estoy consumiendo permite pensar? Tal como el caso de la mayoría de youtubers que generan contenido de manera irresponsable y facilista. Evalúen lo que sus hijos ven, no los regañen por hacer algo a lo que por practicidad se les permite acceder. Otro fenómeno que recientemente se está presentando viene con la sobreexplotación infantil en redes sociales. Esto es muy delicado porque deja a los más pequeños expuestos ante cualquier pervertido y oportunista que se puede presentar como familiar para monetizar con ellos. Es un auténtico abuso cuando los lanzan a que estén en el mismo nivel de los adultos en internet. De parte de la cámara oscura les solicitamos, si de verdad sienten amor por ellos, no los expongan y por sobre todo no les creen perfiles en redes sociales. En un futuro nos lo van a agradecer. Los niños y niñas deben crecer de manera libre. Lo curioso con la explotación virtual viene después, cuando dicen que las nuevas generaciones son un problema. No hay autocrítica. Duden de todo, incluso de este capítulo. Piénsenlo bien. Cuando cruzan una calle, así esta tenga un solo sentido, miren siempre a los dos lados. Como personas que trabajamos en el audiovisual, nuestra responsabilidad es mayor porque tenemos un compromiso adquirido con las audiencias. Nuestro deber como ciudadanos es luchar por la realidad y la razón, pero desde las universidades nos enseñan a soñar con trabajar en la industria, omitiendo el choque que significa estar en televisión o cine. En muchos casos, los egresados deben enfrentarse de mala manera a la malicia y poca visión de un sistema que no entiende y que les lleva mucha ventaja. Veámoslo así. En las universidades están formando profesionales que se encuentran listos para hacer caso, ser sumisos, obedientes ante lo que ya se encuentra construido por canales de televisión y convocatorias condicionadas de cine. No se les enseña que todo profesional tiene el deber de generar empleo. Si hacemos siempre lo mismo, ¿qué resultado nuevo podemos esperar?
Vivimos en un sistema audiovisual moldeado para que nadie pueda salirse de la raya a la hora de presentar un proyecto creativo. Está tan atornillado a la mediocridad que no abre la puerta a las futuras generaciones. Tenemos un sistema audiovisual y radial dedicado a destruir a los públicos infantiles. Ahora pensar y crear se convierten en un acto de rebeldía. Retomando el ejemplo de Haití, el periodista rompe en llanto en directo. Es claro que la situación lo supera. Ya hablamos de la preparación, pero el audiovisual es creado por seres humanos. El problema nace cuando se pierde esta humanidad. Noticias RCN al lado de las víctimas de la tragedia de Haití. Nuestros enviados especiales, Felipe Arias. Uno solamente ve desolación, muerte y la tristeza de las personas. Aunque es normal que un periodista se derrumbe, se quiebre en el momento del cubrimiento de la información, utilizar el llanto de un presentador como cortinilla es de carácter sensacionalista, es de carácter amarillista, es de carácter sensiblero, busca hacer sentir al medio como covíctima. Si incluso dentro del mismo sistema se hace sabotaje, el efecto que se produce es un proceso de contravía del audiovisual. La palabra televisión nace de la unión de dos palabras que son tele, a distancia, a lo lejos, de modo remoto, y visión, capacidad de ver, percepción de las realidades físicas a través de la vista. Combinadas podrían significar una visión a futuro. Lo que no se entiende es por qué se hace contenido para el ahora. Por eso lo llamamos estancamiento. Si sabemos que la televisión permite tener un vistazo hacia el futuro, podríamos mirar lo que se transmitía en los años 80 y 90 en las franjas infantiles. Hablamos de una televisión educativa que es necesaria para la formación de muchos niños. Pero al ver lo que se transmite ahora, nos reducimos a una televisión privada que no respeta la franja infantil, al llenarla de programas de chismes, sexología, humor de doble sentido, refritos, parándola y una lucha encarnizada por el rating. Ahora, es importante recalcar que en el caso de la TV pública, el concepto educativo también está desapareciendo. Antes, en su mayoría, se le apostaba a las franjas infantiles con programas como Profe en Casa, El Frailejón Ernesto Pérez, Josefina en la Cocina, y Germina y Candelaria, incluso con un reality como Robóticos que consistía en presentar a los jóvenes estudiantes más talentosos del país, en el área de la ingeniería y la robótica. Estos han sido reemplazados y actualmente se transmiten formatos baratos llenos de programas de sofá, noticieros, política y programas en vivo, desconociendo por completo la diferencia entre TV pública y privada. El problema siempre recae en el apoyo financiero, que busca un sistema que le apuesta al adormecimiento más no al progreso. En una futura entrega vamos a profundizar sobre lo precario que es nuestro sistema audiovisual desde el interior. También conoceremos la diferencia entre TV pública y privada, por supuesto, con soluciones. El último ejemplo de este capítulo está destinado al tema de los actores naturales. Si bien son considerados como la insignia de la cinematografía colombiana, también es claro que cuando hablamos de responsabilidades es aquí donde todavía tenemos falencias. Volvemos al ejemplo de la lógica. Analicemos este caso puntual de la directora Laura Mora y Los Reyes del Mundo, todo desde diferentes puntos de vista. Empezamos sentando las bases. Andrés Castañeda, uno de los actores de la película colombiana Los Reyes del Mundo, aseguró que se vio obligado a huir de su pueblo luego de que lo amenazaran de muerte. Quienes lo amenazaron asumieron que Castañeda había ganado tanto dinero con la película que tenía lo suficiente como para pagar vacunas. Vive en una vereda de Antioquia controlada por grupos armados ilegales. El joven pagó las primeras cuotas de las extorsiones, pero le empezaron a exigir sumas desproporcionadas por las que no podía responder. Y por eso tuvo que huir. Hay quienes afirman que Laura Mora tiene alguna responsabilidad en el rollo por el que está pasando Castañeda. Hablan, entre otras cosas, de que ella tuvo que tener en cuenta un concepto llamado acción sin daño. Hablamos con una psicóloga experta en población vulnerable, que el término aplicaría si la película hubiese tenido alguna intención de reparación. Por ejemplo, que los jóvenes hubieran contado su propia experiencia. Pero este no es el caso porque esta es una película de ficción. Según la psicóloga, por temas éticos, Laura Mora sí pudo haber hecho un estudio de riesgo para estos actores. Por medio de un comunicado oficial, Mora y todo el equipo de producción de Los Reyes del Mundo dijo que sí fue contratado un apoyo psicosocial experto en temas de juventud, que acompañó el rodaje. Los comentarios se dividen entre si Laura Mora tuvo que prevenir el impacto de su película o si su responsabilidad se limita a su rol como directora. Al respecto, la productora dice que entiende que este tipo de situaciones pueden presentarse con los actores naturales y que no tienen cómo suplir las carencias del Estado, pero que esta polémica intenta poner en cuestión su ética y su humanidad.
algo que rechazan de tajo. El hecho es que Andrés Castañeda aún no puede volver a su pueblo. Con este escenario empezamos. Si bien en el medio se nos ha presentado que claramente no hay nada como una polémica, en muchos casos es más fácil vender cualquier argumento cuando no hay una profundidad de análisis. Recordemos que es capaz de autosabotearse con tal de ganar rating o clics. Mirar a los dos lados toma tiempo. Investigar puede ser costoso para un formato que cae en la inmediatez. En el caso de lo sucedido con la directora Laura Mora, es de alta importancia entender que si nos comprometemos con una causa social, se requiere de mucha entrega y por sobre todo empatía. No es que la directora Laura Mora esté en la obligación de solucionar los problemas de los actores escogidos, pero sí es necesario recalcar que una cosa es presentarse ante el mundo como una persona que está en contacto con las problemáticas del país y que esto sea transmitido como algo positivo, pero cuando se genera la polémica por un problema con uno de los actores, se puede condicionar la verdad al punto de perjudicar el trabajo de la directora, así sea sin evaluar el panorama completo. Quitarles la idea del falso estrellato para mí siempre fue vital. Les dije, vamos a hacer una película y si le va bien, habrá un despliegue mediático, pero al final todos volveremos a nuestras casas con nuestros problemas. Trabajar con actores naturales no es fácil, pero recordemos esto, es un trabajo. Y como toda labor se requiere de preparación, anticipación, soluciones, planeación. Todos podemos aprender desde el director tomando un diplomado en dirección de actores, como el equipo de producción que debe establecer protocolos de riesgo, hasta los actores quienes deben pasar por un proceso de formación antes de llegar al rodaje. En el audiovisual no podemos seguir trabajando de manera artesanal. Hable entonces, hable. ¿En dónde la puse por el suelo? Suéltame a ver. Tiene montadito aquí un drama muy grande. Sí, mi señora, no monte tanto drama, le voy a decir de una vez. Hay que arreglar Oiga, el problema porque no podemos mire, señora. No, yo no quiero arreglar mire. ningún problema y listo. ¿No? No. ¿Qué es lo que le gusta de tener ese problema? ¿Qué es lo que le gusta del problema? ¿Qué es lo que le No me encanta? gustan los problemas. ¿Por qué le gusta tanto ese a mí problema? no me gustan los problemas. Nadie les... Suélteme pues. Una cosa es Liliana y una cosa es Lady, no tiene nada que ver. Bueno, sí, una cosa es Liliana y otra cosa es Lady, suélteme pues. Bueno. Oiga, ¿qué es lo que le pasa a usted? Suéltame, Ervin. Oiga. La única. ¿Por qué no sé? ¿Usted para dónde va a ir? Yo no sé, es que ¿Para yo dónde no va a entiendo irse? por qué ella un momento a otro a mí me cogió bronca. Yo a ella, ¿qué le he hecho? Yo a ella no le he hecho nada. Cogió bronca, yo muy bien te lo dije, que me tenías ofendida. Me tenés como rival tuya, Lady, yo no entiendo eso. No, es que muy bien te digo que me tenés ofendida, muy bien le digo. Y así, como me tiene ofendida, así estoy actuando. Y lo que más rabia es que deje de ser egoísta, porque no me da la mano. ¿Por qué no me de egoísta, Lady? No, que no. Bueno, entonces actúe, que yo también estoy en... No, todo el mundo está esperándolos a ustedes aquí, entonces no nos hagamos los locos, que todos estamos atentos a que ustedes dos resuelvan este problema y doble. Mire, todo el mundo está pendiente de la película en esto. Y todo el mundo la está esperando, no se haga la loca. Nosotros estamos de las 6 de la tarde trabajando en esto y no se haga la loca, todo el mundo la está esperando. Es que yo tampoco puedo tener varias cosas mías. Ah, bueno, dígala, a ver cuál es el problema con nosotros. No, ¿o qué? es que no quiero. A ver, con Heriberto, ¿cuál es el problema que tiene con nosotros o qué? ¿Cómo, mejor dicho? Voy a sentar aquí porque esto se va a demorar hasta hoy a las 12 del día que me traigan el almuerzo. No. Sí, yo voy a poner la carpa aquí más para estar a dormir. Trabajar con actores naturales es una responsabilidad que requiere de habilidades tanto de cada director como del equipo de trabajo en cada rodaje. No es una tarea sencilla involucrarse con sus actores. Es como en la medicina, salvar vidas, pero sin descuidar la humanidad. Aquí, lo sagrado no se vuelve común. Uno de los mayores referentes que muchos realizadores tienen en cuanto a la dirección de actores naturales es la película Ciudad de Dios. En el documental de dirección de actores encontramos un proceso de formación novedoso, en donde se aleja de la idea del director como un emperador que da órdenes y todo el equipo se somete. Este modelo autoritario está mandado a recoger. Para poder realizar este proceso es necesario contar con presupuesto y tiempo. Sin esto no es posible obtener buenos resultados, pero lo que les contamos se puede llegar a complicar más. Retomando el caso de la directora Laura Mora, nos debemos omitir a la entrevista publicada el 4 de marzo del 2023 por el diario El Colombiano, en donde habla sobre su experiencia vivida con los actores de su película. Allí nos cuenta cómo de parte de ella y su equipo se comprometieron a ayudar a los 5 actores protagonistas una vez finalizada la obra, otorgándoles diplomados en producción audiovisual.
Una vez graduados, realizaron un video escrito y producido por ellos. Al actor que interpreta al Culebro, en la película se le consiguió trabajo en producciones en el área de luces. A Cere le consiguieron una beca para la recuperación de su brazo derecho e incluso le ayudaron a sacar un pase de conducción de discapacidad. ¿Verdad que es buena idea mirar a los dos lados antes de cruzar? Si la directora fuera tan maquiavélica y desalmada como la vendieron en medios, ¿no creen que ya se habría desmarcado de apoyarlos? Perfectamente podría decir que su trabajo es de directora y allá cada quien, también teniendo en cuenta que es posible que se esté cometiendo un delito al solicitarle dinero a la directora a cambio de no destruirla en redes sociales. Esto es de evaluar. Pero el problema de trabajar con actores naturales es el riesgo al que se puede llegar a caer, teniendo en cuenta que estamos hablando de directores comprometidos, no de aquellos que sin saber nada de dirección de actores terminan sometiendo a sus protagonistas a vejámenes para conseguir los objetivos. Pero, ¿cuál podría ser la respuesta para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo y continuar presentando obras de temáticas responsables? Una gran solución la presenta el director Sergio Cabrera con la película La Estrategia del Caracol. Aquí nos relata una historia de una problemática social como la del desplazamiento y el abuso de poder, todo con un elenco de actores que tienen la capacidad de transformarse y vivir cualquier personaje. Si miramos a Frank Ramírez, hablamos de un actor que podía interpretar a cualquier personaje con una veracidad indudable. Es más, cualquier actor que se busque La Estrategia del Caracol es de la más alta élite de formación. Son verdaderos artistas. Para responder a la pregunta, si queremos ver la película desde un punto de vista social, es posible, porque permite el análisis, nos da a entender que se habla de una problemática real, pero llevada a la ficción. Pero si queremos ver la película desde el punto de vista técnico y actoral, también es posible, porque al contar con actores tan experimentados, se permite desligar la realidad de la problemática central de la historia. Al verlo se entiende que están trabajando, están actuando, es una representación artística. Esto sin duda disminuye riesgos tanto para el director como para el elenco y el equipo de trabajo de rodaje. Suena bien, pero el problema está en que ahora la mayoría de actores están más preocupados por participar en la industria del entretenimiento que en la cultural. Hablamos de personas más cercanas al modelaje que a la actuación. Dejan de lado la interpretación académica e incluso, así se preparen, son sumamente inexpresivos, tal y como lo explica el actor Robinson Díaz. Actores que te indignen, por ejemplo, los modelos, eso sí, esa irrupción del modelaje en la actuación. Que aquí cabe todo. Mira este programa, hermano. Yo me he dado cuenta que estos modelos son la antiactuación. No actúan y les pagan una millonada. Y dice, hombre, yo me quemo las pestañas, estudié en una academia, llevo no sé cuántos años dando manivela en esta pendejada. Y estos que no hacen, esto se llama antiactuar. No es actuar, es comportarse frente a una cámara. El actor natural que llaman. El actor cultural. En muchos casos, por parte de las programadoras o casas productoras, se termina buscando a personas que así no tengan experiencia o estudios, cuenten con un gran número de seguidores. Otro gran error que la industria del entretenimiento nos deja. Entonces, si buscamos presentar la realidad, pero ahora el Star System está condicionado al modelaje o a la publicidad, ¿cómo podemos evidenciar las problemáticas del país sin una identidad palpable? Ya logramos entender más sobre el por qué se buscan actores naturales. La alerta está puesta. Para poder tener clara la responsabilidad tanto de usuarios como de creadores, es necesario entender que si el contenido no aporta y además no invita a pensar, sencillamente no sirve. Preguntar siempre el ¿para qué? Permite ser más honesto. No todo puede girar en torno a la venta. Se puede ser creativo respetando el audiovisual. La coherencia es la clave. Si se es un comediante, no quiere decir que se deba burlar de todo sin una medida de dignidad, pensando que la salud mental no existe o que existe solamente la suya. Ahora, esto en cuanto a la responsabilidad, porque cuando hablamos de deberes, claramente la balanza se inclina hacia la formación. Saber que todo proyecto audiovisual requiere de una investigación, de un rigor en la escritura, en la creación de presupuestos, se garantiza la calidad. Lo que nos lleva a los derechos que están ligados primero con los trabajadores y también con las audiencias, que merecen tener un contenido de calidad, de educación y un entretenimiento que respete los públicos infantiles. Pero eso es tema de otro video. Los iluminará.
¿Estaremos dispuestos a pagar el precio de asumir la responsabilidad, los deberes y los derechos para adquirir la libertad de expresión? Si no se piensa en futuro, la visión se nubla. Las leyes que protegen la libertad de expresión son válidas, pero como toda ley, están abiertas a ser complementarias con los demás derechos humanos. Si no se han tomado en cuenta las palabras dichas en este video y cree que la libertad le permite acabar con las nuevas generaciones, piense esto: los niños que usted ahora perjudica son los adultos que lo van a cuidar en el futuro. Hasta aquí el capítulo de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes, suscribirse, activar la campana y darse una pasada por nuestro Patreon para tener más contenido. Gracias a esto seguiremos entregando más reflexiones y análisis sobre el audiovisual colombiano. Cuéntenos en los comentarios, ¿en el audiovisual realmente se respetan las franjas infantiles? Lo leeremos. Para nuestra próxima entrega analizaremos la película colombiana El embajador de la India y conoceremos el perfil de los embajadores de la gerencia de televisión. No se lo pierdan. Está bien, don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto para qué. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pregunta este juego? Hola, muy buena su presentación. Muchas gracias. Fuera de foco, qué carajo, pero muy buena.